Después le pasan a la compañera la vena. Bueno, entonces, componentes de la axila, arteria axilar. La definimos, muchachos, arteria axilar. Es una arteria, es única, pertenece a la circulación mayor, o sistémica, mayor y sistémica es lo mismo. Pertenece a la circulación mayor o sistémica. Es el elemento más profundo de la axila. Es el elemento más profundo, ¿vieron? Que es el que está más cuidado, más cerca de los huesos. Es el elemento más profundo de la axila. Está rodeada por ganglios linfáticos. Está rodeada por ganglios linfáticos. Y está rodeada, pónganlo así, y ahora lo vamos a entender, un poquito más adelante lo vamos a entender, está rodeada por los troncos secundarios, troncos secundarios, pónganse entre paréntesis, es lo mismo que fascículos. Si decimos fascículos, no decimos secundarios, decimos troncos secundarios o fascículos. Al decir fascículos ya entendemos que es tronco secundario. Troncos secundarios del plexo braquial. Está rodeada por los troncos secundarios, fascículos del plexo braquial. Que es esto que está acá señalado con 2, perdón, con 1, con 6. Pero ahora lo vamos a estudiar. ¿Está claro? Voy a ver en el libro a ver si hay otras imágenes para que queden un poquito más completas. Esto es lo mismo, en realidad es lo mismo, está dibujado. Acá, este es el tórax, y allá va a estar el codo por acá. Se sacó la vena, porque la vena si no me tapa, entonces se corta la vena, y vemos en el fondo la arteria axilar, y rodeado por todas esas estructuras que están señaladas en amarillo, que son los troncos y las ramas del plexo braquial. ¿Queda claro? Después, si tienen el Shokochi, si de repente alguien lo tiene en PDF, está bueno y lo puede compartir en el grupo de WhatsApp, el Shokochi, el Roen Shokochi, que es un atlas anatómico que es muy similar a las disecciones del cadáver, a las disecciones del departamento, porque usan la misma guía. Estaría bueno si alguien lo puede compartir o si alguien lo puede conseguir, estaría bueno que pudieran ver imágenes del Shokochi, porque son muy similares a las que tendríamos que tener nosotros, pero a veces no logramos. Y además porque se han tomado como ejemplo para los exámenes. Se han preguntado imágenes de Shokochi. Bien. Yo tengo una versión muy fea, pero sé que anda la versión linda, pero cualquier cosa, si ven que no la consiguen, yo les mando la otra que es mira fulera, pero no. Bueno, seguimos con la arteria. La arteria axilar, vamos a darle origen y terminación. Buenísimo. Ah, tenés fotos, ¿está? Genial. Sí, yo lo presté a una muchacha que iba a dar el grado 1, y supongo que estará en buenas manos. Está genial. No, no importa, pero si son fotos así tipo cadavéricas, por lo menos la de axila, que sé que está buena, porque tiene como los nervios un poquito más elongados, pero dale, sí, mandanos la foto de axila y vemos después si precisamos alguna otra. Genial, gracias. Bueno, ¿qué les iba a decir? Sigo con la arteria, entonces. Origen. Vamos a darle origen. Entienden que la arteria va a ser lo opuesto a la vena. Entonces, si la vena se originaba distal y terminaba proximal,
la arteria se va a originar más cerca del corazón y va a terminar más lejos del corazón. Así que el origen es lo mismo que habíamos dicho para la vena. ¿Se acuerdan? A ver si me miran un segundito acá. La vena era vena axilar, cuando pasaba la clavícula se pasaba a llamar vena subclavia. La arteria va a ser lo mismo, pero en el trayecto opuesto. La arteria es arteria subclavia, y cuando pasa la clavícula se pasa a llamar arteria axilar. O sea que el origen de la arteria axilar, ahora sí dicto, origen es la arteria subclavia, cambia de nombre, y se pasa a llamar arteria axilar. Ese es el origen. O sea que el origen es la arteria subclavia, cuando cambia de nombre, y eso ocurre, o sea, cetopografía, eso se le pueden preguntar como cetopografía, en el borde posterior de la clavícula. O sea que el origen, cetopografía, en el borde posterior de la clavícula. No sé en dónde tengo el chat. No sé qué me pasa. Ahí. Origen. El origen es la arteria subclavia, cuando cambia de nombre, en el borde posterior de la clavícula. La arteria subclavia, cuando cambia de nombre, en el borde posterior de la clavícula. Eso de en el borde posterior de la clavícula se los van a preguntar en los parciales como el origen de la arteria axilar se topografía en el borde posterior de la clavícula. Se habla de esa forma. O sea que el borde posterior de clavícula es la topografía del origen. ¿Quedó claro? Bueno, terminación. De nada. Terminación. Vamos a verla acá. La terminación también es un límite teórico, se le llama límite teórico, así que terminación pongan, corresponde a un límite teórico, porque no sucede nada, ¿entienden? No es que la arteria axilar, miren un segundito, no es que la arteria axilar de repente cambia de posición, o la arteria axilar da dos ramas, que eso a veces puede pasar, hay arterias que para terminar dan dos ramas, por ejemplo la arteria basilar, ¿se acuerdan de Neuro? La arteria basilar viene así y se dividía en dos ramas, o sea, evidentemente terminó. Acá no, acá lo único que se toma es un límite teórico, como para poder diferenciar arteria axilar por un lado y arteria braquial por el otro. Entonces es un límite teórico que se topografía en el borde inferior, se topografía en el borde inferior del pectoral mayor. Ahora se los voy a explicar con el cuerpo. En el borde inferior del pectoral mayor. A ver si tengo alguna imagen. ¿Está? O sea que, si yo veo este músculo, que es el músculo pectoral mayor, sé que acá abajo va a estar la arteria axilar va a estar acá, va a venir por acá, abajo del músculo, y cuando pasa este borde, esta línea imaginaria, cuando pasa este borde, ya no la puedo nombrar más como arteria axilar, se pasa a llamar arteria braquial. Queda claro así que el límite teórico es el borde inferior del pectoral mayor, la arteria axilar se pasa a llamar arteria braquial. La arteria axilar se pasa a llamar arteria braquial o humeral.
A ver, no veo el chat. ¿Qué me dijeron? ¿Puedes repetir? Terminación. Terminaciones en el borde inferior del pectoral mayor. Se pasa a llamar arteria humeral. Esperen que le voy a responder ahí una cosa. Bien. Se pasa a llamar arteria humeral. Bueno, otro punto de la arteria es... Ah, una cosa. Eso de que se pasa a llamar es, si les preguntan, la rama terminal de la arteria axilar es la arteria humeral, está correcto. ¿Entienden? Porque la arteria axilar termina dando la arteria humeral. Así que pongan, si quieren, como concepto, la rama terminal de la arteria axilar es la arteria humeral o braquial. La rama terminal de la arteria axilar es la arteria humeral o braquial. Bien, sigo. Como otro concepto dentro de la arteria axilar son ramas colaterales. O sea, ramas que va a ir dando. Acá se ven dos chiquititas, pero estas chiquititas no importan. Pero da ramas más importantes, pero que durante la disección se tienen que cortar, pues si no, no se ve nada. Entonces, nada, no las van a ver. Pero igualmente hay que saberlas. Ramas colaterales. O sea, son ramas que va dando la arteria antes de terminar. ¿Sí? Son varias, así que tenemos que nombrarlas a todas y alguna tenemos que, algún concepto importante. Ramas colaterales. Las vamos a nombrar de proximal a distal, o sea, desde el corazón, digas, desde lo más cerca del corazón hacia brazo, desde origen a terminación. Ramas colaterales, entonces. 1. Arteria torácica superior. Arteria torácica superior. Vamos a poner de cada una por lo menos el concepto, qué es lo que hace cada arteria, para qué están, ¿tá? O sea, el conceptualizarlas. La arteria torácica superior, pongan entonces a continuación de ahí, es la arteria de la pared anterior de axila. Es la arteria de la pared anterior de axila. Dos. Dos, segunda rama, se llama arteria acromio torácica. Acromio torácica. Vamos a conceptualizarla también. Es una rama que sale de la axila, o sea, va a estar acá en el fondo, va a salir de la axila,
y va a recorrer este surco, que lo nombramos la clase anterior, recorre este surco que se llamaba surco deltopectoral, porque está entre el deltoides y el pectoral mayor. Así que arteria acromiotorácica sale de la axila y recorre el surco deltopectoral. Recorre el surco deltopectoral. Tercera rama, se llama mamaria externa. Mamaria externa. O puede ser otro nombre también, torácica inferior. Mamaria externa o torácica inferior. Esta arteria vamos a poner, recorre la pared interna de la axila. Ninguna de estas se ve, muchachos. No se las van a marcar, pero se las pueden preguntar. Recorre la pared interna de la axila. Otro concepto más de esta arteria, es una arteria importante, se apoya, ¿se acuerdan? Se apoya, en el examen se les van a preguntar cómo se relaciona, eh, se aproxima, ¿sabe? Pero en definitiva se apoya, está apoyado. Se apoya en el músculo serrato mayor, que vimos en la clase anterior. Se apoya en el músculo serrato mayor, o sea, va contra acá, la arteria va contra acá, en las costillas, pegadita a las costillas, va bajando, y va apoyada en el músculo serrato mayor, que es el músculo que cubre las costillas. Se apoya entonces en el serrato mayor. Otro concepto de esta arteria, esta es una arteria muy importante, es satélite. ¿Se acuerdan lo que era satélite en neuro que iba pegado? Es satélite del nervio del serrato mayor, o sea que la arteria va pegada al nervio, es satélite del nervio del serrato mayor y de la cadena linfática, o sea, ganglecitos chiquititos que van pegaditos al lado de la arteria, de la cadena linfática mamaria externa. De la cadena linfática mamaria externa. Bien. Próxima rama. Cuarta, ¿no? Cuarta rama. Arteria subescapular. Subescapular o escapular inferior. Subescapular o escapular inferior. Esta también es una arteria muy importante. Vamos a empezar a describir un par de conceptos de esta arteria porque es importante.
es la arteria de mayor calibre, es la rama de mayor calibre. O sea, de todas las ramas que vamos a nombrar, que son 6, esta es la mayor. Es la rama de mayor calibre. Recorre la pared posterior de la axila. Recorre la pared posterior de la axila. O sea que la vamos a tener acá atrás con la escápula, o sea que vamos a poner igual se apoya, pero sepan que se relaciona estrechamente, se aproxima, ¿tá? Pero se apoya en el músculo subescapular, que es el músculo que está cubriendo la escápula, se apoya en el músculo subescapular, o sea que va a venir así. Vean un segundito el cursor, este es el trayecto. La arteria va a bajar así, apoyadita en la escápula, hasta llegar acá, al borde de la escápula. ¿Está claro? Así que se apoya en el músculo subescapular. Y vamos a poner así. Es satélite del nervio del dorsal ancho, que es un músculo que vamos a ver el jueves. A ver el jueves qué es lo que tenemos que dar. A ver si estoy bien. Ah, sí, bien, bien, bien. Es satélite. Pero, ¿podés repetir todo sobre la arteria subescapular? Me Sí, perdí. arteria subescapular. Es la de mayor calibre. Recorre la pared posterior. Recorre la pared posterior de la axila. Se apoya en el músculo subescapular. Es satélite del nervio del dorsal ancho. Es satélite del nervio del dorsal ancho, que es un músculo que vamos a ver la clase que viene. Y ahora agrego un punto más. Termina dando dos ramas. Esto es importante que lo recuerden. Termina dando dos ramas. Voy a ver si tengo para mostrar. Está muy... no tiene sentido. Entonces la arteria viene acá, viene bajando así, y acá va a terminar acá más o menos dando dos ramas. Un ramo que se va a ir hacia las costillas, entonces vamos a poner dos ramas. Uno se llama torácica. Torácica. Se dirige hacia la pared del tórax, o sea, hacia la pared del tórax, hacia los músculos. Y la segunda rama que da se llama escapular. Escapular. Se va a ir para atrás. Entonces esa vamos a poner. Esta sí se la tienen que acordar, pero la vamos a volver a dar el jueves. Pongan. Se dirige hacia atrás. Atrás está la región escapular. Se dirige hacia atrás para alcanzar la región escapular. Atraviesa
atraviesa el triángulo homo sin H, porque es de omóplato, atraviesa el triángulo homo tricipital, de tríceps. Homo tricipital. Es un triangulito que va a haber acá, pero que lo vamos a dar la clase que viene. Un triangulito que hay acá, que es para que pase la arteria para atrás. Se forma entre los músculos. Si los músculos me tapan todo, no puedo atravesar cosas. Entonces hay un triangulito ahí para que la arteria pueda pasar para atrás. Triángulo homotricipital. Bien, próxima rama. La quinta. Arteria circunfleja anterior. Arteria circunfleja anterior. Álvaro, una pregunta. O sea, eso que dijiste de que se dirige hacia atrás para alcanzar el triángulo homotricipital, ¿sería la segunda, o sea, la segunda rama que da la Exacto. arteria subescapular? Exacto. Ah, ok. Está interesante. Ahora vamos a dar la quinta rama del axilar, que es la arteria circunfleja anterior. Se dirige hacia el húmero, o sea que de la arteria axilar se va a ir para el húmero, se dirige hacia el húmero, rodea el cuello quirúrgico, yo supongo que lo deben saber, rodea el cuello quirúrgico, que es esto que está acá, es lo que me separa la extremidad de la diáfisis, rodea el cuello quirúrgico y asciende por la corredera bicipital. Rodea el cuello quirúrgico y asciende por la corredera bicipital o canal intertubercular. Corredera bicipital. O sea que la arteria circunfleja anterior, que es la que estamos dando, es la arteria de la corredera. Si a ustedes le preguntan, ¿la corredera tiene una arteria? Tiene una arteria y es la circunfleja anterior. Por las dudas, por si alguien no estudió los huesos, les voy a mostrar acá lo que es la corredera. Este que es el húmero, esto es el cuello quirúrgico, y este canal que está acá, a ver si... No me deja. No sé qué le pasa hoy. Álvaro, ¿sabés que yo no veo tu cursor? ¿Eh? Que no veo tu cursor. Cuando vos señalás la imagen, yo no veo nada. O sea, sigo viendo la imagen normal. Es que está... Para. No me deja compartir otra pantalla. Hoy está perra el... Ahí se ve. Ahí se ve el cursor. Así. ¿Sí? Bueno, está. Esto que está acá es el cuello quirúrgico. Y esto que está acá es la corredera bicipital. Entre esta estructura que es el troquín y esta estructura que es el troquíter, se ubica un canal que se llama corredera bicipital o canal intertubercular, y ahí está alojada la arteria. ¿Quedó claro? Bien. Otra arteria es la arteria última, arteria circunfleja posterior.
arteria circunfleja posterior. ¿Qué pasó? Se dirige hacia atrás. O sea, vean un segundito el cursor a ver. Esperen. Ah, es porque no sé por qué estoy acá ahora. Ah, ya me parecía. Esperen un segundo. A ver ahí. Ahora sí. Vean un segundito el cursor. La arteria axilar va a venir acá. Acá va a estar la arteria axilar. Y de por acá más o menos va a dar un ramo que se va a ir hacia atrás. ¿Sí? Ese ramo, para dirigirse hacia atrás, va a tener que pasar por un espacio que le deja a los músculos, que lo vamos a dar la clase que viene, que se llama cuadrilátero húmero tricipital. Entonces pongan, se dirige hacia atrás, atraviesa el cuadrilátero, lo vamos a dar hoy porque tenemos que dar una región más. Atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital, atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital, es satélite del nervio circunflejo, es satélite del nervio circunflejo, termina en la región deltoidea, termina en la región deltoidea, o sea, se va hacia el deltoides, que es lo que vamos a dar ahora al final de la clase. Bien. Nada más. De la arteria axilar, nada más. Bueno, tercer componente entonces. Dijimos vena axilar, arteria axilar, ahora vamos con el tercer componente que es plexo braquial. Perdón, ¿no habíamos dicho los ganglios como tercer componente? O podemos... ¿Así? ¿Nombramos los Sí. ganglios? Sí. Bueno, ganglios. Pensé que ganglios era lo último. Bueno, entonces tercer componente, ganglios linfáticos. Los ganglios no los van a ver porque se tienen que disecar, o sea, se tienen que sacar. O sea, es solamente para nombrarlos. Son estructuras vasculares y se diferencian 5 grupos. O sea, se supone que adentro de la axila hay conjuntitos de ganglios que forman 5 grupos. Estoy en ganglios, no en plexo braquial. Se forman 5 grupos. 1. Primer grupo, es solamente para nombrarlos. Primer grupo. Grupo de la vena axilar. O sea, hay un grupito de ganglios que son ganglios chiquititos que están alrededor de la vena. Grupo de la vena axilar. ¿Qué dijiste? O sea, ¿son estructuras qué, perdón? Vasculares. Ahí va, gracias. De nada. Son estructuras vasculares y se diferencian 5 grupos. 1, grupo de la vena axilar.
2, grupo central. El grupo central está en el centro de la axila. Grupo central. 3, cadena mamaria externa. Cadena mamaria externa. 4, subclavicular, subclavicular. 5, supraclavicular, que si bien ya no estamos en la axila, porque la clavícula es el límite, lo consideramos como grupo de axila. 5, supraclavicular. Estos grupos linfáticos en realidad en anatomía es solamente saber que existen, saber nombrarlos y nada más, saber que son 5, pero como médicos son importantes porque dependiendo, o sea, en ese orden que los nombramos es cómo se van comprometiendo si hay una infección. Por ejemplo, yo me infecto la mano, los ganglios linfáticos van a empezar a aumentar su tamaño de cada vez más arriba. Entonces, es hasta dónde llega el compromiso de esa infección, son infecciones graves. Si toco ganglios es porque son infecciones graves. O en algún proceso neoplásico, ¿no? En algún cáncer. Si yo tengo una persona que le sospecho un linfoma o un cáncer de mama, cuanto más grupos linfáticos estén comprometidos y en ese orden, más complejo va a ser el tratamiento de ese cáncer. ¿Se entiende? Entonces, ese orden es como un orden creciente. Si yo me palpo un ganglio, no es para que se anden buscando ganglios porque después entran a somatizar. Pero si yo me palpo un ganglio por encima de la clavícula, es alarma, ¿no? Nos alarma de que algo anda en la vuelta. Inmediatamente por encima de la clavícula, no en el cuello. Palparse un ganglio en el cuello o en la nuca es lo más normal del mundo. El tema es por encima de la clavícula. Me palpo un ganglio, algo hay que buscar. No es para que le anden buscando los ganglios a todo el mundo, porque no tiene sentido, porque a veces puede pasar de que tengamos ganglios que se llaman ganglios constitucionales, pero es en una persona enferma, o que luce enferma, le palpa un ganglio arriba de la clavícula, y hay que sospechar algo malo y avanzado. Claro, una persona que luce sana, que no tiene ningún síntoma, que no tiene nada, le palpa un ganglio arriba de la clavícula y no voy a pensar que es algo malo. Se lo tendrá constitucional, hay ganglios que son constitucionales, que nunca se nos fueron. En los niños menores de 5 años es normal tener ganglios, entonces a veces quedan. Bueno, sigo. Ahora sí, plexo braquial. Bueno, plexo braquial lo vamos a dar hoy, pero es lo que tenemos que saber durante el resto de las 3 o 4 clases que nos queda de miembro superior. Miembro superior es como más denso, miembro inferior van a ver que es mucho más sencillo. El plexo braquial, que es este conjunto de nervios que está acá, lo tenemos que dar hoy, se lo tienen que aprender, y todo el tiempo lo tienen que ir repasando, porque en todo momento, el resto de las clases, siempre vamos a nombrar algo del plexo braquial. Entonces es como que si lo doy hoy, y después no se De lo ganglios, aprende... entonces, perdón, Dime, de dime. ganglios, entonces, son esos 5 grupos y está. Y está. Sí. Está, genial, gracias. Plexo braquial, entonces, si lo damos hoy y ustedes no se lo aprenden, es como que cada vez que yo vaya a nombrar un nervio, porque el resto de las clases tengo que nombrar nervios, tengo que volver a plexo braquial. Entonces, sí necesito que esto sea gradual, así que sí necesitaría que de repente mañana, cuando nos juntamos, se aprendan el plexo braquial, lo dibujen un par de veces, lo sepan esquematizar, sepa cómo se forma. Sería necesario que hagan ese ejercicio, que el plexo braquial, al igual que los huesos, lo sepan. De todos modos, siempre vamos a volver, pero para que sea un poquito más sencillo el aprendizaje. Bueno, entonces empiezo plexo braquial. Vamos a definirlo. Es un conjunto de nervios que se encarga de inervar
se encarga de inervar todo el miembro superior. Todo el miembro superior. Ingresa al miembro superior por la axila. O sea, para poder meterse al miembro superior, se tiene que meter en la axila. Ingresa al miembro superior a través de la axila. Las neuronas que lo forman, las neuronas, porque los nervios son axones de neuronas, ¿no? Las neuronas que lo forman se ubican en la intumescencia cervical de la médula espinal. Se ubican en la intumescencia cervical de la médula espinal. Está formado por 3 componentes. El plexo braquial está formado por 3 componentes. Troncos primarios, estos son los componentes. Troncos primarios, troncos secundarios, y ramas. ¿Puedes repetir lo último, Álvaro, por favor? ¿Sí? Está formado por 3 componentes. Troncos primarios, troncos secundarios y ramas. Ramas que salen de esos troncos. No lo pongan así, pero van a ser ramas que van a salir de esos troncos. ¿Sí? Bien. Último concepto y ahora lo vamos a dibujar. Pongan. Se forma el plexo, todo el plexo, se forma por la unión. Unión lo pueden ver escrito en algún libro como anastomosis, pero no está bien utilizado el término, así que es unión. Se forma por la unión de los ramos anteriores. Bien abrigada. ¿Dónde te entra aire? Ahora tengo abierto, pero por ahí me entra tremenda bocanada de aire de noche. ¿Por dónde? Por la ventana, por la ventana. A ver No si, sabés el aire que si tengo, pueden mirá, tocó la activar los nariz. micrófonos. Toda la nariz toda la noche con la nariz fría. Hay alguien que tiene el micrófono activo. Se forma por la unión de los ramos anteriores de los nervios raquídeos, por la unión de los ramos anteriores de los nervios raquídeos, C5 a T1. Y ahora voy a esto, déjenlo escrito. C5 a T1. Los nervios raquídeos, ¿se acuerdan que eran C5? O sea, nervios raquídeos eran los nervios de la médula. C5, C6, C7, C8, porque se acuerdan que eran 8 nervios, y T1. O sea, C5, C6, C7, C8 y T1 van a formar el plexo. O sea, se forma por los nervios raquídeos C5 a T1. A veces puede participar C4, pero no lo vamos a agregar, pero puede participar. C5 a T1. Bien. Voy a usar el pizarrón ahora, así que vamos a ver si... A ver si se ve ahí, ustedes avísenme. Ahí se ve.
Entonces vamos a suponer que tenemos esos nervios, C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Se llega a ver? Sí. Entonces es así. Salen los nervios. C5, C6, C7, C8 y T1. Vean un segundito, los nervios van a salir contra la columna. Entonces es contra la columna, va a salir C5, va a salir C6, C7, C8 y T1. Y ahí en la columna, eso por eso no lo vamos a poder ver, porque eso es bien de cuello, en la columna se empiezan a juntar entre sí para formar el plexo braquial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no vamos a poder ver. Nada de esto vamos a poder ver, pero tienen que entenderlo. Entonces, C5 y C6 se van a juntar. C7 no se va a juntar con nadie. C8 y T1 se van a juntar. Eso está ocurriendo a los lados de la columna. Así que C5 con C6 se pegan, C5 con C6 se pegan, C7 queda solo, C8 y T1 se pegan. Y se forman tres troncos que se llaman troncos primarios. Esos son los troncos primarios. Cuando C5 y C6 se pegaron, C7 quedó solo, y C8 y T1 se pegan, se forman tres troncos primarios. Estos troncos primarios los vamos a volver a dar cuando demos cuello, ahí en cuello se ven, se van a ver, y se los pueden llegar a preguntar, en locomotor no. Sí como teórico, ¿no? Estos troncos primarios tienen nombre, se llaman superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. Amplíen la imagen del pizarrón. ¿Sí? Entonces, vean un segundito acá. Tengo tres troncos que salieron del cuello, superior, medio e inferior, y se tienen que meter para la axila. Esos troncos, cuando se van a meter a la axila, se van a dividir en dos ramos que tampoco vamos a poder ver. Un ramo anterior y un ramo posterior. Cada tronco primario se va a dividir en dos ramas, o ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. Los ramos anteriores los voy a hacer con azul, y los ramos posteriores los voy a hacer con rojo. Entonces, ramo anterior, ramo anterior, ramo anterior, ramo posterior, ramo posterior, ramo posterior. Cada tronco primario, entonces, esto está ocurriendo en el cuello, al ladito de la columna, se va a dividir en dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El anterior está en azul y dirigido para arriba, el posterior está en rojo y dirigido para abajo. Álvaro, ¿te animás a mandar una foto que no se ve lo último que dibujaste, si es solo lo negro? Cuando lo termine, porque me falta pila todavía. Ta. Pero es hacia abajo dibujé en rojo, que son ramos posteriores, y hacia arriba dibujen en azul. Es una rama para cada lado. Una para arriba, dibújenla con un color, y una para abajo, dibújenla con otro color. Las de arriba son los ramos anteriores, y las de abajo son los ramos posteriores. ¿Sí? ¿Y esos serían los troncos secundarios, digamos? Esto es lo que va a formar los troncos secundarios, Ah. que es lo que voy a hacer ahora. Ok. ¿Vale? Bien, sigo. Entonces, el ramo, vamos acá. El ramo anterior, que son los que salen para arriba. El ramo anterior del tronco primario superior se va a unir con el ramo anterior del tronco primario medio. El ramo anterior, o sea, el que sale para arriba del tronco primario superior, se une con el ramo anterior del tronco primario medio y se forma otro tronco. ¿Sí?
El ramo anterior del tronco primario inferior va a quedar solo. Y forma un tronco por sí solo. El ramo anterior, o sea, el que sale para arriba, del tronco primario inferior, queda solo, no se une a nadie. Y los tres ramos posteriores se unen entre sí. No tiene tinta. Los tres ramos posteriores se unen entre sí. Se unen los tres, que son los que están dirigidos para abajo, y se forma otro tronco. Estos tres troncos que se formaron acá, se llaman troncos, ahora sí, secundarios. Se formaron tres troncos secundarios. Estos troncos secundarios, ahora le vamos a poner nombre, pero estos troncos secundarios son los que vemos acá en la axila. Así que estos troncos secundarios son los de axila. ¿Queda claro? Están ubicados en la axila. Estos troncos secundarios se van a llamar, voy a ir de arriba para abajo, se van a llamar antero-externo, antero-interno y posterior. Los voy a nombrar de nuevo. Antero-externo, el de arriba, antero-externo, antero-interno, el que nos quedó en el medio, y posterior, el que nos quedó abajo. Antero-externo, antero-interno y posterior. Ese es el nombre más clásico. Ahora los voy a nombrar de la forma más actual. De todos modos, en los parciales van a ver si está escrito de las dos formas, pero para que lo tengan en mente, la nomenclatura actual es fascículo lateral, al de arriba, fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior. Fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior. O una u otra. O se llama, ¿entienden? Entonces se llama tronco secundario anteroexterno, o si no, solamente fascículo lateral. ¿Está claro? Tronco secundario anterointerno, o si no, fascículo medial. Tronco secundario posterior o fascículo posterior. Fascículo es lo mismo que tronco secundario. Bien, bien, gracias. Bien. Estos troncos secundarios, que son los que vamos a ver en la axila, están formados por neuronas que vienen desde acá. Entonces, el tronco secundario anteroexterno, como se forma por este y por este, va a tener las raíces C5, C6 y C7. Los numeritos, cuando nosotros le ponemos números a esto, que vienen de estos números que están acá, a esto le llamamos raíces, porque es la neurona de la médula que le está dando axones. O sea que siempre que nosotros ponemos números, es porque hablamos de raíces. Entonces, el tronco secundario anteroexterno va a tener tres raíces, C5, C6 y C7. El tronco secundario anterointerno, que está acá, que vean cómo se originó por este, va a tener C8 y T1. C8 y T1. Y el tronco secundario posterior, las va a tener todas. O sea que las va a tener de C5 a
T1. Tiene todas las raíces porque todos les dieron una ramita. Así que voy a repetir. Tronco secundario anteroexterno tiene raíces C5, C6, C7. Antero interno C8 y T1. Y T1. Y el tronco secundario posterior tiene las raíces todas. C5 a T1. ¿Sí? Bien. Estos troncos secundarios se llaman de esa forma con respecto a la posición que adoptan en la arteria axilar. A ver si entienden. Esta es la arteria axilar. Entonces la arteria axilar va a tener troncos por delante y un tronco por detrás. Dos troncos por delante porque son antero, entonces es anteroexterno y anterointerno, van a estar por delante de la arteria, y un tronco por detrás que no vamos a poder ver porque está atrás de la arteria, yo tendría que levantar la arteria y sacarla, y en el fondo buscar otro tronco, que es el tronco posterior. Entonces los troncos secundarios se llaman de esa forma con respecto a la arteria axilar. Entonces es anteroexterno a la arteria axilar, anterointerno a la arteria axilar o posterior a la arteria axilar. ¿Quedó claro? Así que el nombre de los troncos secundarios es respecto de la arteria axilar. Entonces, vamos a suponer en esta axila, voy a trabajar ahora sí, en esta axila. Tengo la arteria axilar, que está acá, es lo rojo, y tengo dos troncos por delante de la arteria que me lo están tapando. Un tronco que sería mi dedo índice y otro tronco que sería mi dedo mayor. ¿Queda claro? En posición anatómica, el dedo índice está por fuera, está más para afuera, y el dedo mayor está más cerca del tórax. Entonces están los dos troncos por delante, uno por delante y por fuera, antero-externo, y otro por delante y por dentro, antero-interno. Cuando levanto la axila, me queda antero-externo arriba, antero-interno abajo, y es lo que están viendo en el preparado con los números 1 y 6. 1 y 6 son los troncos secundarios que quedan por delante de la arteria. Antero-externo es este que está acá, este tronco, y antero-interno es este tronco. Antero-externo es el que está más arriba, porque cuando yo levanto, lo externo me queda para arriba, y lo interno me queda para abajo. Antero-externo, ¿El antero-interno. nombre con respecto a qué era? ¿Qué? ¿El nombre con respecto a qué era? A la arteria axilar. Entonces estamos por delante de la axila, tenemos dos troncos. Antero-externo es el que me queda para arriba, antero-interno es el que me queda para abajo. ¿Por qué no vemos el posterior? Porque el posterior está atrás de la arteria. Yo tendría que romper la arteria, o por lo menos agarrarla. Agarro la arteria, la bajo o la subo, y veo en el fondo que haya otro nervio que es el tronco posterior. ¿Me estoy explicando? Está posterior a la arteria. Entonces ahora vamos a poner, aparte de esto, este es el plexo braquial, esto se lo tienen que ir aprendiendo, lo tienen que ir viendo, cuáles son los troncos primarios, cuáles son los troncos secundarios, y ahora está, me voy del esquema y vamos a seguir con el plexo braquial, pero más teórico, esto tampoco lo van a poder ver por ahora. Pongan por ahí, pongan los troncos del plexo braquial, sean primarios o secundarios, no importa. Los troncos del plexo braquial originan ramas de dos tipos.
Se originan ramas de dos tipos. Uno, colaterales, y vamos a poner 2 puntos y solamente vamos a conceptualizar los colaterales. Están destinadas a los músculos, del hombro, y se llaman igual que el músculo. Déjenlo escrito así. Se llaman igual que el músculo. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, músculo pectoral mayor tiene un nervio que se llama nervio del pectoral mayor. Músculo pectoral menor tiene un nervio que se llama músculo del pectoral menor. Todos esos tiene un nervio, que se llama nervio del músculo pectoral menor. Todos esos nervios que se llaman igual que el músculo al que inervan, no se los van a preguntar empezando, porque no les van a decir al pectoral mayor lo inerva el nervio del pectoral mayor. O sea, no tiene sentido, no estamos aprendiendo nada, pero sí lo que importa es que son todas ramas colaterales. Así que las ramas colaterales son esas ramas que se llaman igual que el músculo al que inervan. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, el jueves, que vamos a ver unos cuantos músculos de hombro, les pregunto, yo qué sé, músculo redondo mayor, y les digo, ¿quién lo inerva? Nervio del redondo mayor. ¿Se entiende? Es así de sencillo. Y si les pregunto, ¿de dónde sale ese nervio? Es una rama colateral del plexo braquial, porque si el nervio se llama igual que el músculo, es porque es una rama colateral del plexo braquial. ¿Quedó claro? Es así de simple. Las otras ramas, que estas sí son las que tienen que saber, las otras ramas se llaman terminales. Entonces tenemos ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las ramas terminales vamos a definirlas. Son las ramas que dan, los troncos secundarios cuando terminan. Son las ramas que dan los troncos secundarios cuando terminan. Y estos sí los tienen que saber. Entonces, vean este tronco secundario. Este tronco que está señalado con 1 es el anteroexterno. Va a dar esta rama, que está señalada con 2, y va a dar esta rama, que va a formar el 5. El 5 y el 2 son ramas terminales, entonces. Esta rama y esta ramita que va a formar el 5. Así que las ramas terminales son las ramas que dan cuando terminan los troncos secundarios. Entonces vamos a ir, cada tronco secundario, ¿qué ramas va? ¿Sí? Son 3 troncos secundarios. Tenemos que decir qué rama da cada tronco secundario. Empezamos por el anteroexterno. Es el 1. Anteroexterno. Da 2 ramas terminales. 1. 2 ramas terminales. 1. Este nervio que está para acá se llama nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Está cruel. Pero zumba acá siempre.
segunda rama es este nervio que está señalado con 5, que se llama nervio mediano. Nervio mediano. Así que el 1, que es el tronco secundario anteroexterno, forma dos ramas, músculo cutáneo, y contribuye a formar el nervio mediano. Vamos a otro tronco ahora, tronco secundario antero-interno, que es este que está señalado con 6. Tronco secundario antero-interno. Va a dar 3 ramas. 4, vamos a poner 4 mejor, porque después hay una que no sirve para nada, pero después me la van a preguntar, así que 4. Las nombro. En primer lugar, también forma el mediano, así que nervio mediano. Vieron que el mediano se forma por los dos troncos. Nervio mediano. Esta otra rama que está señalada con 8, este otro nervio está señalado con 8, que ven que queda paralelo al mediano, se llama nervio cubital. Nervio cubital. Y 2 ramas más que no se ven acá, se perdieron en la disección, pero que las vamos a ver un poquito más adelante cuando demos brazo, se llaman nervio braquial cutáneo interno, nervio braquial cutáneo interno, braquial cutáneo interno, que ahora cambió de nombre y se le puede llamar también cutáneo interno del antebrazo, cutáneo interno del antebrazo. Y la cuarta rama, que mucho menos la van a ver, o sea, no la van a ver nunca, se llama accesorio del braquial cutáneo interno. Accesorio del braquial cutáneo interno. Estas últimas 2 ramas que nombré, braquial cutáneo interno y accesorio del braquial cutáneo interno, agrúpenlas, porque son las únicas 2 ramas que son sensitivo exclusivo. Son sensitivas exclusivo. O sea, lo único, eso que significa que lo único que van a inervar es piel. No pueden inervar músculos. Algo sensitivo exclusivo es que solamente inerva piel. Bien, y me queda el tercer tronco, que no lo podemos ver porque recuerden que va a estar atrás de la axila, atrás de la arteria, que es el tronco secundario posterior. El tronco secundario posterior da 2 ramas. Así que dijimos, antero-externo, 2 ramas. Antero-interno, 4 ramas. Posterior, 2 ramas. Las 2 ramas del posterior son nervio radial, y nervio circunflejo. Nervio radial y nervio circunflejo. El nervio circunflejo actualmente se le puede llamar también nervio axilar. Nervio axilar. Bueno, y ese es el plexo braquial, muchachos. ¿Está claro? Todo el resto de los nervios
Exceptuando el braquial cutáneo interno y el accesorio, que dijimos que eran sensitivos exclusivos, todo el resto son mixtos. Son todos mixtos. O sea, van a inervar piel y van a inervar músculos también. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda del plexo braquial? Es complejo, hay que leerlo varias veces. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Esto es bien sencillo lo que vamos a dar ahora. Cambiamos de tema. Ah, esperen que me faltó el vértice. Bien, me iba a olvidar. Pongan como subtítulo, esto era componentes de la axila o paquete vasculonervioso. Ahora como ese tipo de subtítulo, pongamos vértice de axila. Vértice de axila, pongan, es superior, es esto que está acá es el vértice, es superior, conecta la axila con el cuello y el tórax. Es superior, conecta la axila con el cuello y el tórax. Se llama triángulo, o sea, el vértice, vean un segundito acá el cursor, es un triángulo que se limita así, entre el omóplato, la primera costilla y la clavícula. Se llama triángulo homo, sin H de omóplato, homo, costo, clavicular. Triángulo homo, costo, clavicular. ¿Está claro? Corresponde, lo último, corresponde al límite de la axila. O sea que por encima de este triángulo, si yo me voy del triángulo este para arriba, ya no estoy más en axila. Estoy en cuello, estoy en tórax, o estoy en otras regiones de hombro, pero ya no estoy más en la axila, así que corresponde al límite de la axila. Del vértice, que es este triangulito que está acá, para abajo es axila, para arriba ya deja de ser axila. Muy bien. Ahora sí cambiamos de tema, me voy de axila, cambiamos de tema y ponemos otra región, pero que no tiene nada que ver con la axila, que se llama región deltoidea. Es bien sencilla, son 5 minutos. Región deltoidea. Bien, entonces les voy a mostrar acá. Esto es Yokochi. Región deltoidea es esto que está acá, es el músculo deltoides, es lo que le da la forma al hombro. ¿Sí? Así que vamos a poner. Es la región superior y externa del hombro. O sea, está para arriba y para afuera. Superior y externa del hombro. La axila era anterior y abajo, superior y externa es la deltoidea. Es la región superior y externa del hombro. Le da forma al hombro.
y está formada por el músculo deltoides. Vamos a buscar un músculo deltoides. Está formada por el músculo deltoides. Bueno, vamos a describir el deltoides entonces. Bueno, no sé dónde está. Es un músculo superficial, palpable. Quiero ver si lo encuentro acá para mostrarlo en otra forma. Es un músculo superficial, palpable, cubre el hombro. Cubre el hombro. Y ta, así como de lo general así. Y ahora vamos a hacer la descripción. ¿Se acuerdan? La descripción de los músculos era inserción proximal, inserción distal, inervación, función, relación. Así que inserción proximal, que era IP, ID, inserción proximal. Pongan, tiene 3 puntos de inserción. 3 puntos de inserción. Esto sí es preguntable. El deltoides es un músculo que es muy preguntable. 3 puntos de inserción. 1, 2, 3. Vamos, 1. Borde anterior de clavícula. Borde anterior de clavícula, o sea que va a salir de acá hacia abajo. Borde anterior de clavícula. 2. Acromion, que es esta estructura que está acá. Acromion. Y 3, ahí a ver si se ve. Esta es la escápula vista desde atrás, ¿se ve? Esta es la espina de la escápula, tiene un borde, que es el borde inferior, ahí se inserta también el deltoides. Así que 3 es, y sí, es borde inferior de la espina de la escápula. Escápula y omóplato es lo mismo. Borde inferior de la espina del omóplato o espina de la escápula. Bien. Inserción distal. Inserción distal. A ver si se amplía esto. Vamos acá al húmero, este es el húmero, esta es la cara lateral de húmero. Entonces vamos a poner cara anterolateral de húmero, cara anterolateral de húmero, o sea, de la corredera bicipital para afuera, cara anterolateral de húmero. Y tiene una inserción muy característica que termina en V, entonces por eso se le llama V, o sea, V, entre comillas, V deltoidea. Así que cara anterolateral de húmero formando la V deltoidea. No tengo para mostrarles acá, pero está. Se le llama así al punto de inserción. Formando la V deltoidea. Inervación.
Inervación, nervio circunflejo o axilar. Nervio circunflejo o axilar. Función. Función. Y acá vamos a poner. Su función principal, pónganlo así, su función principal es abductor de hombro. Abductor, con B. Abductor de hombro. Eso es, si quieren poner entre paréntesis, es separar el hombro. Abductor es separador. O sea, esto siempre es en posición anatómica. En posición anatómica, el deltoides lo que hace es, me separa el hombro del tronco. Queda claro, imagínense si los que hacen musculación o los que van al gimnasio, cuando ejercitan deltoides, se paran y acercan, se paran y acercan, se paran y acercan. Entonces, el deltoides es separador de hombro. Esa es la función principal. Es su función principal. A su vez vamos a poner otro concepto que es que el deltoides es el principal abductor del hombro. O sea, dije como dos cosas diferentes. La función principal del deltoides es abductor de hombro. Y además el deltoides es el principal abductor del hombro. O sea, hay otros abductores en el hombro, pero el principal es el deltoides. Así que es el principal abductor de hombro. Sigo con esto de la abducción. Pongan a continuación. Para cumplir su función, vamos a escribirlo así, yo ahora se los explico con el cuerpo. Para cumplir su función, necesita que se contraiga primero el músculo supraespinoso, que es un músculo que vamos a dar el jueves. Para cumplir su función, necesita que se contraiga primero el músculo supraespinoso. Ahora se los voy a explicar, quiero que sigan. Por lo cual, entre ellos, o sea, entre deltoides y supraespinoso, entre ellos son sinérgicos. Son sinérgicos. Sinérgicos significa que uno necesita del otro. O sea, potencia al otro. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en posición anatómica, que es miembro superior pegado al tronco, los primeros 30 grados se contrae el supraespinoso. Y ahí dejan una posición perfecta para que el deltoides complete la abducción y levante el miembro superior. Si yo no puedo separar los primeros 30 grados porque el supraespinoso lo rompí, pongámosle, el deltoides no va a poder abducir. Entonces, uno necesita del otro. Eso es una sinergia. ¿Quedó claro, muchachos? Cuando hay necesidad, hay un sinergismo. Bien, ahora sigo en función, pero como un punto aparte, vamos a poner, cumple dos funciones accesorias. Cumple dos funciones accesorias. Y está, solo dos puntos, o sea, como para nombrar las dos funciones, es flexor de hombro
porque se inserta en clavícula, entre paréntesis. Flexor de hombro, se inserta en clavícula, entonces pasa por delante del hombro, y si un músculo pasa por delante, es flexor. Flexor de hombro, porque se inserta en clavícula. Y la otra función accesoria es extensor de hombro, porque se inserta en escápula. Extensor de hombro, porque se inserta en escápula. Esas dos funciones son muy accesorias, o sea, yo cuando voy a hacer una extensión de hombro, el deltoides probablemente no se contraiga. O sea, no necesito que el deltoides se contraiga para poder extender el hombro. Pero está, lo hace. Eso es como lo que tienen que imaginar. No hay necesidad de que el deltoides se contraiga. ¿Estamos? Bien. Relaciones. 2 o 3 cositas. Y ya los liquido. Relaciones. Son 2 o 3 puntos. Por su borde anterior, que es esto que está acá, este es el borde anterior. Por su borde anterior, limita el surco deltopectoral, que era este surco. Por su borde anterior, limita el surco deltopectoral. Esto de relaciones es lo que se suele preguntar, ¿no? Les ponen, en el enunciado les ponen, sobre el deltoides responda, 2 puntos. A, por su borde anterior limita el surco deltopectoral. B, es un músculo abductor de hombro. C, participa en la extensión. ¿Se entiende? Es de esa forma. Por su borde anterior limita el surco deltopectoral. Otra relación. Son 3 o 4 ítems. Otra relación. El deltoides va a venir acá y se va a estar apoyando en esta articulación. ¿Sí? Si lo vemos acá en el hueso, en esta articulación. Así que vamos a poner, se apoya, pero se relaciona estrechamente en realidad. O cubre puede Ay, ser. dale. Se relaciona estrechamente, cubre, como quieran. Pero si quieren ponerse apoya, como para más o menos entenderlo, está bien, pero no va a estar escrito así. Cubre o se relaciona estrechamente con la articulación acromio clavicular. Articulación acromio clavicular. Las articulaciones las vamos a dar el último día, cuando terminemos miembro superior. Álvaro, Como un repaso de todo. Dime. una pregunta. Viste que antes dijiste, o sea, por adelante y con el surco. Y esto de que se apoya o se relaciona estrechamente, ¿Cómo? Pues se cortó. Se relaciona estrechamente sería por arriba, si quieren. Si quieren ponerle dirección, sería por arriba, hacia arriba. Se relaciona estrechamente, cubre. No tienen por qué aclarar que es hacia arriba, pero es hacia arriba. gracias. De nada. Se relaciona estrechamente, cubre la articulación acromio-clavicular. Quiero que sigan ahí porque hay un concepto muy importante. De la que se separa, ahora les voy a explicar, de la que se separa la articulación, había dicho, la articulación acromio-clavicular, de la que se separa, porque imagínense, si el músculo está pegado a la articulación, cada vez que el músculo se mueve, se lesiona, porque el hueso rompe el músculo, ¿entienden? Entonces, entre los huesos y el músculo tiene que haber algo para que permita amortiguar esos movimientos, y que el hueso no rompa el músculo, tiene que haber algo ahí que permita amortiguar, ¿queda claro? Entonces, de la que se separa por una estructura que se llama bolsa serosa subdeltoidea. Bolsa
serosa, subdeltoidea. Es una bolsita de líquido que permite amortiguar. No lo pongan a eso. Bolsa serosa, subdeltoidea. ¿Está claro? Última relación. Me voy a ir para atrás. Esto es lo que vamos a dar la clase que viene. A ver si entienden esto. Es un hombro visto desde atrás. Esta es la escápula. Esta es la escápula y acá está el miembro superior. Este es el músculo deltoides, que el músculo deltoides está rebatido, está levantado. ¿Entienden? Entonces, la última relación es por su cara posterior, o sea, cuando yo veo el deltoides desde atrás, por su cara posterior, cubre a la región escapular. Esta es la región escapular, que es la que vamos a dar la clase que viene. Hay que levantar el deltoides, porque si no, no puedo ver la región escapular. Así que por su cara posterior, cubre la región escapular. Si este es el deltoides, muchachos, y ustedes están viendo acá que le llega el nervio, ¿qué nervio es este? Nosotros pusimos inervación, nervio circunflejo. Entonces, este es el nervio circunflejo que está llegando al deltoides. ¿Se entiende? Así que bueno, lo último que había dicho es, por su cara posterior, cubre la región escapular. Y vamos a poner 3 minutitos más y los dejo. Vamos a poner dentro del deltoides, como para terminarlo, vamos a describir el nervio circunflejo. Es bien breve. Nervio circunflejo como subtítulo, como título aparte, como quiera. Es un nervio mixto. Es un nervio mixto. Perdonen. Nervio circunflejo se puede llamar también nervio axilar. Pónganle de las dos formas. Circunflejo o axilar. Entonces es un nervio mixto. Es rama terminal del plexo braquial. Es rama terminal del plexo braquial. Origen. El origen es cuando ustedes repasen el plexo braquial, van a ver que pusimos qué ramas origina cada tronco. Entonces, origen es tronco secundario posterior. Tronco secundario posterior. Otro ítem del nervio circunflejo es raíz principal. Esto es un concepto que se lo tienen que aprender de memoria porque no hay forma de razonarlo. Es solamente memoria. Pero cada nervio que nosotros estudiemos siempre tiene una raíz principal. O sea, un segmento de la médula que le da mayor número de axones. Eso es raíz principal. La raíz principal del circunflejo es C5. O sea, ¿qué significa eso si yo me lo pongo a pensar como médico? Que si yo me lesiono, si yo tengo un tumor, supongamos, si yo tengo un tumor a nivel de C5 en la médula espinal, voy a perder la función del circunflejo. Eso es lo que tendrían que llegar a poder pensar. La raíz principal es qué neurona de la médula le dio más ramas al circunflejo. Eso es raíz principal. La raíz principal es C5. Vamos a poner ahora otro ítem del circunflejo que es trayecto. Esto es lo que vamos a hacer con cada nervio que nosotros describamos. Siempre es qué tipo de nervio es, cuál es su origen, dónde está, qué raíz y qué trayecto. Trayecto. Todos los nervios del plexo braquial se van a originar en la axila, porque en la axila es donde está el plexo, así que trayecto ponemos. Se origina en la axila.
se origina en la axila por detrás de la arteria axilar. Por eso no lo vemos. Se origina en la axila por detrás de la arteria axilar. Se dirige hacia atrás, por eso es que lo vemos acá, porque estamos viendo el cadáver desde atrás. Se dirige hacia atrás. Se hace satélite, o sea, se asocia, se hace satélite de la arteria circunfleja posterior, que tampoco vemos, pero debería estar por acá al ladito. Se hace satélite de la arteria circunfleja posterior. Atraviesa este espacio que está acá, que lo vamos a dar la clase que viene porque es de otra región, pero este espacio que está acá, vieron que es un cuadrado que queda entre este músculo que es el tríceps y el húmero que está acá abajo, atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital, que es este espacio que está acá. Esto lo vamos a dar la clase que viene. Atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital. El cuadrilátero húmero tricipital. Y lo último termina cuando alcanza al deltoides. O sea que acá termina. Termina cuando alcanza al deltoides. Último punto del circunflejo. Último punto del circunflejo es territorio. Territorio de un nervio es lo que inerva. ¿Para qué está el circunflejo? Territorio es, como es un nervio mixto, vieron que lo definimos como nervio mixto, vamos a tener que tener territorio motor y sensitivo. Territorio motor son qué músculos inerva el circunflejo. ¿Qué músculos inerva? Uno de ellos es el deltoides, porque lo estamos escribiendo. Deltoides, y el otro músculo es el redondo menor. Así que territorio motor. ¿Alguien quiere hablar? Territorio motor es deltoides, que es el que está señalado con 7, y redondo menor, que es el que está señalado con 3, que esto es de la clase que viene. Deltoides y redondo menor es lo que inerva el circunflejo. A eso se le llama, yo le puedo decir, lo voy a escribir acá, territorio motor o miotoma. Esos son sinónimos. Si yo digo miotoma, estoy hablando del territorio motor de un nervio. ¿Queda claro? Para cualquier nervio. A mí me pueden decir, ¿cuál es el miotoma del nervio fulano? Y tengo que decir cuáles son los músculos que inerva ese nervio. ¿Se entiende? Eso es un miotoma. Es un conjunto de músculos inervados por un nervio. ¿Está claro? O sea que el miotoma del circunflejo es deltoides y redondo menor. Ah, perfecto. Gracias. Ahora recuperé el chat, recién ahora. Y el territorio sensitivo, que es lo mismo que el dermatoma, del circunflejo es piel externa de hombro y de brazo. Lo escribo y ahora se los muestro en el cuerpo. Piel externa de hombro y de brazo. O sea que en el cuerpo sería esta piel de acá, externa, para afuera, del hombro y del brazo. Las dos pieles, los dos segmentos estos de piel
los inerval circunflejos. ¿Quedó claro, muchachos? Bien. Bueno, nada más por hoy. Repasen plexo braquial, sigan viendo huesos. La clase que viene vamos a trabajar, vamos a trabajar mucho con la escápula, así que si pueden estudiar la escápula, tenerla más o menos clara, vamos a trabajar bastante con la escápula, y con la extremidad superior de húmero, troquín, troquíter, corredera bicipital, así que tendrían que por lo menos tener eso en mente. Lo vamos a ver acá, pero estaría bueno que lo sepan. Mañana no hay clase, la próxima clase es el jueves. Yo por ahora no he hecho ningún cambio de cronograma, así que tengan el cronograma visto. Cualquier cosa, si ustedes necesitan cambiar alguna clase porque tienen, yo que sé, alguna actividad con los histólogos o algo de eso, me lo van diciendo, pues yo no tengo ni idea en qué anda facultad. ¿Está? Así que, bueno, nos vemos el jueves en principio, 8:30, que vamos a dar esta región que está acá, que es la región escapular, y región posterior del brazo. Estamos hasta el jueves, que descansen.